Buen día compañeros, mi nombre es Dana Sofía Marmolejo del programa Derecho de la Corporación Universitaria Unimeta y hoy venimos a hablarles junto a mis compañeras, las cuales son Ángela Sánchez, Lorena Murillo, Melissa Sánchez y Valentina Barrera sobre el derecho de resistencia en Francisco Suárez por Pablo Font. Tenemos presente que este video se basaba en cada una de nosotras hablando sobre todo el escrito, pero quisimos hacerlo más dinámico y cada una hablará de un aspecto diferente, así todas abarcamos el tema sin necesidad de decir tantas veces lo mismo. Esperamos su atención y que sea de su agrado. Este trabajo propone y evalúa el último libro de Pablo Font, El Derecho de Resistencia Civil de Francisco Suárez, Virtualidades Actuales, prestando especial atención a los antecedentes y al contexto de derecho de defensa, sus cuestiones básicas de teoría política y las tres doctrinas de Suárez del derecho de resistencia al tirano: desobediencia, deposición y obsesión o tiranicidio. En el primer capítulo se habla acerca de los límites del poder del rey. A partir de los siglos XVI y XVII hay persecución de las minorías religiosas tras la Reforma. Estas son precisamente como las que reviven la teoría medieval, los límites del poder del gobernante, dando origen a los tratados monárquicos. Este libro hace referencia al carácter medieval de la teoría del derecho divino de los reyes. Esta teoría da origen popular del poder y también hace entender que el pueblo alza era quien creaba al rey, que también estaba sometido al pueblo de virtud del mandato político popular. La concordancia entre los calvinistas y los católicos eran que se encontraban los límites del poder del rey entre el constitucionalismo medieval, que era rechazado por el derecho divino de los reyes. Los calvinistas y los católicos a lo largo de la historia siempre han tenido su choque, pero durante esta época la creencia religiosa fue dividida en dos, entre los calvinistas, que son los mismos protestantes, y los cristianos católicos. Entre la salvación de lo que ellos creían, los calvinistas decían que ellos tenían una forma más dura de salvación. En cambio, los católicos siempre se han llevado enfrente de un confesionario con un padre, perdonando todos los pecados. También se dice que los calvinistas son los que más tienen como su conciencia, como que más los llama, porque dicen también que los calvinistas son, mientras un católico está en un bar en una noche despejando su mente, un calvinista dura todo, una sola noche sin poder tener tranquilidad de pensar de los pecados en un solo día. Los calvinistas se caracterizan por negar la presencia de Cristo en el momento de la Eucaristía y también por creer en la importancia esencial de la fe de los hombres frente a las obras. ¿Qué es el derecho a la resistencia? El derecho a la resistencia es la oposición a una fuerza. Hablando jurídicamente, la figura que sustenta tal derecho de resistencia es la excepción procesal de incumplimiento. Esto consiste en que si un gobernante incumple recurridamente y de forma grave las cláusulas de un contrato o de un pacto de cesión, inmediatamente, en casos extraordinarios, los súbditos quedan totalmente liberados de la sujeción política. Esto quiere decir que de una vez tienen derecho a ejercer su voluntad y tomar decisiones fundamentales. Fueno Porto, quien es profesor e investigador de la Universidad La Loyola en Sevilla, aborda una serie de cuestiones en relación con esta temática. Una de ellas es la cuestión relativa al valor semántico de la República de Suárez, ya que Suárez en muchas ocasiones emplea distintos términos para definir o para referirse a la comunidad política, tales como congregatio, civitas y corpus politicus. Por último, Suárez considera que habían existido tres sociedades que conocemos hoy en día como el estado de naturaleza caída. La primera es la sociedad doméstica, la segunda la sociedad municipal, que estas dos pertenecen a las sociedades imperfectas, y tercero la comunidad política, que hace parte de la sociedad perfecta. La monarquía regía de potestad, no solamente legítima y justa, sino que también por parte de los reyes, por derechos de naturaleza y también por el poder que no recibían de la misma república,
sino lo absolutante de los hombres. La potestad regida viene no de la República, sino del mismo Dios, por lo que en las Sagradas Escrituras se llaman a los príncipes ministros de Dios y no de la República. La libertad de la servidumbre era una propiedad natural del hombre, y sin embargo el mismo hombre podía privarse de su libertad por su propia voluntad. La libertad de la servidumbre era una propiedad natural que el hombre tenía. Sin embargo, el mismo hombre podía privarse de su libertad bajo su propia voluntad. Y finalmente hablaré de la última forma de resistencia, el cual es el tiranicidio. Hablaré primero sobre un decreto de 1610, el cual se prohibía a todos los escritores jesuitas escribir o decir que les era lícito a cualquier persona dar por muerte a un rey o a un príncipe, o también maquinar su muerte, por el pretexto de la tiranía. Font nos habla de que en este decreto probablemente encontremos solo un caso de tiranicidio, el cual es que por su propia autoridad comete un particular sobre un gobernante legítimo, de manera que no quedaba incluido el tiranicidio usurpador, ni tampoco el del rey legítimo en ejecución. Esta se debía dar una sentencia de muerte, el cual esta sentencia era dictada por la comunidad política. La cuestión del tiranicidio también era estudiada por Suárez, el cual él nos decía que era sumamente importante conocer dos tipos de tiranos que hacían los teólogos, el cual el primero era el tiranus ab origine y el segundo era el tiranus ab exercito. Él también nos habla de otros dos casos de tiranicidio, el cual es el tirano con título legítimo. En este nadie podía dar por muerte a una persona justamente por su propia y particular autoridad. El otro es el tiranicidio usurpador. A diferencia del otro, en este sí se podía dar muerte a cualquier persona privada que fuera miembro de la comunidad y que ésta fuera también afectada por la tiranía. Ya concluyendo el trabajo de Font, él presenta una elaboración sistemática de la teoría suareciana del derecho de resistencia y también así hizo una valoración prudente y atenta de la misma. En este artículo, por último, encontramos certero el aporte que nos hace Font al reducir las distintas formas de resistencias políticas a elementos de común y la justicia, el cual era el bien común. Vemos este aporte asertivo y afirmativo, ya que el bien común da sentido a toda la vida de la comunidad política, y siendo también el poder político la causa eficiente en la búsqueda y promoción de aquel fin. Esto ha sido todo por la exposición, esperamos que les haya